Muy buenas, me llamo Lau, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una fotosesión de calle súper simple utilizando esta combinación Sony Alpha 6400 más el Tamron 2875. Es una combinación muy rara, pero espero que podamos conseguir algo interesante. Bueno, empezamos la fotosesión. Después de factor de recorte, este objetivo realmente es un 42 mm a 112.5 mm. Es una distancia focal muy favorable a hacer fotografías de calle. 42 mm todavía mantiene un poquito de gran angular. Esto está muy bien para hacer fotografías de bastante cerca o si quieres hacer un ambiente muy amplio. Por ejemplo, en este caso que hicimos fotografía de esta chica está tomando café y con el edificio que está delante, realmente es una buena opción para este tipo de fotografía. Y el teleobjetivo nos va favorable a hacer fotografías desde lejos. Podemos ver que estas dos motos se ven muy nítidos y no han perdido nada de calidad. Y después estoy aquí escondiendo, esperando que la gente pase justamente en esta zona de luz porque estamos en mediodía y cuando hacemos fotos en esa hora hay mucho contraste, pues utilizamos la luz para resaltar la persona. Y aquí, en este caso, es otra situación, que este edificio es muy grande, muy largo. Podemos aprovechar y creamos unos juegos de composición. Hay muchas líneas direccionales, hay profundidad, hay puntos de fuga. Esto es algo que me gusta. He encontrado a este señor muy majo que está tocando guitarra. Con este objetivo podemos hacer fotografías del detalle. Podemos estar súper cerca. Ahora estoy utilizando las hojas para tapar las zonas que no me interesan, por ejemplo las piernas y otras cosas que están en el suelo. Podemos conseguir una imagen que es relativamente más limpia. ¿Me envías un link? Sí. Vale, te paso, perfecto. Vale. Por si acaso. Gracias. Res. O chula la cámara. Gracias. Oh, voy a hacer una detalle a esta. ¿La qué? Ah, el detalle está muy guay. Sin detalle. ¿Afinador? Sí, está. Ah, el detalle de la Alhambra. Sí. De la marca Alhambra. ¿Y eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Eso? Ajá. No sé, como os digo, no sé. El afinador. Afinador. No insulta. Ah, El claviller. Clavijero. vale. Está muy bonito la guitarra. ¿Es es nueva? No, es antigua. Ah, vale. Vale, gracias. Pues seguimos nuestro viaje de cazador de la luz y después he visto a este señor que está andando. A mí me siento paz y le hice una foto. Esta zona que hay flores súper bonitas, pues hice algunas fotos del flor. Vino este chico, empezó a hacer fotos a las flores, pues le he pedido permiso y hice otra foto. Estoy teniendo curiosidad de saber de qué va, porque parece que es un centro cultural, pero entrando la gente que quieren hacer yoga o algo así. Y entré y he visto un lugar que está súper bonito de contraluz y justamente me faltaba una modelo. Y después ha pasado esta chica con un vestido perfecto. Hola. Hola. ¿Tienes prisa? No.
quiero hacer una foto, que estás sentada ahí, ¿te importaría? Soy un fotógrafo y youtuber. Vale. Digo que a mi hermana estoy y voy. Vale, gracias. Podéis ver que este lugar, aunque no hay una luz correcta, pero como contraluz se ve súper bien. Y otro plus es el vestido de ella está reflejando a tope la luz y con este reflejo podemos utilizar como un luz de fondo para resaltar nuestro protagonista. Sí. Vale, gracias. ¿Tienes un libro o algo? ¿Cómo? ¿Tienes un libro? ¿De qué? Ah, sí. Sí, para posar, cualquier cosa. ¿Cómo no tengo un libro? Ah, No, sí, como que estoy leyendo. sí, puedes leerlo con voz alta, no pasa nada. No, que no lo vas a entender. Vale, ahí. Y aquí os voy a enseñar mi foto favorito. Es una bling bling. Es súper chula. Perfecto. Mira. ¿Vienes a ver la exposición? No, ¿de qué va esta exposición? De mi hermana, de su trabajo que hace. Si es una fotógrafa que está exponiendo lugares así, supongo que es muy buena fotógrafa. La semana que viene voy a mirar. Es una manera muy fácil de aprender fotografía, es mirar fotos de otra persona. No es obligación de gustar una fotografía de otra persona, pero sí que siempre puedes aprender algo de otras fotos, porque cada persona tiene distintas experiencias y siempre puedes aprender cosas de colores, composiciones y las historias. Hablando de la historia, aquí estoy viendo que esta chica está ayudando a esta señora. Me cayó muy bien y le hice una foto y la luz es justamente lo que quería. Y después he visto a esta señora que tiene mucha confianza, es algo que me gusta y le hice una foto. Bien, al final hemos llegado a Plaza Universitat, es donde siempre hago fotos de la gente. Mi GoPro ya no queda en batería, entonces os voy a enseñar las fotos. Y el primer foto es este chico que está relajado en el banquillo. Me gusta mucho la emoción que está tratando y me gustan mucho las líneas direccionales. Y después he visto a esta chica árabe que está ahí esperando a alguien y le pregunté si puedo hacer la foto y me dijo que sí, pero una cosa que es no puedo sacar su cara. Es una lástima porque tenía ojos súper bonitos y solo puedo sacarle la espalda. Bien, después hice esta foto que tres chicas están cruzando la calle. Realmente esta torre está súper lejos, pero como es un 112 milímetros nos han traído muy cerca. Y si ampliamos esta foto podemos ver que estas chicas ya me han pillado y me están mirando. Podemos ver muchos detalles desde esta foto. Me ha parecido muy interesante. Bueno, se me acabó la batería de GoPro porque estaba grabando en 4K y no he tenido en cuenta. Bueno, igualmente espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Me llamo Lau y nos vemos a la próxima.